Conocer las reglas del derecho resulta muy importante, debido a que por medio de estas te puedes desenvolver correctamente en este juego llamado sociedad. Una de las normas que tiene mayor incidencia en nuestras finanzas son las normas de carácter tributario, en especial aquellas que versan sobre los impuestos. Este video no pretende ser explicativo ni exhaustivo, sino llamar tu atención de lo importante y beneficioso que puede resultar conocer las reglas que rigen el derecho, en especial en materia tributaria. Y lo haremos por medio de un ejemplo aplicable al Ecuador. Hoy les voy a presentar un beneficio tributario aplicable para empresas en Ecuador. Por medio de esta regla puedes llegar incluso a pagar $0 de impuesto a la renta. Y ya vas a ver cómo. Los impuestos son prestaciones que uno debe pagar porque sí. Y ojo que no es broma, es propiamente la naturaleza de su definición. Los impuestos son prestaciones que se generan indistintamente del actuar estatal. Por medio de esta definición se logra diferenciar los impuestos de otras prestaciones de carácter tributario, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. A su vez, para que tú tengas que pagar un impuesto, se debe configurar un supuesto de hecho específico y descrito en la ley tributaria. Sin ello, tú no deberías pagar impuestos, los cuales están compuestos por 3 partes, y es importante conocer cuáles son, porque cualquier beneficio tributario va a recaer precisamente sobre uno o varios de estos 3 elementos, los cuales son objeto imponible, base imponible y tarifa. El objeto imponible es la cosa o acción sobre la cual recae el impuesto. Por ejemplo, el impuesto a la renta recae sobre la renta, el impuesto al valor agregado sobre la transferencia de dominio o la prestación de servicios, el impuesto a salida de divisas sobre la salida de divisas y así sucesivamente. La base imponible es la cantidad sobre la cual se calcula el impuesto. Haciendo una analogía, es como un pastel del cual vamos a sacar una rebanada. Este se puede reflejar por medio del precio de la cosa sobre la cual recae el impuesto o una cantidad distinta, como es el ejemplo de los impuestos a las bebidas azucaradas. Por último tenemos a la tarifa, que no es más que la porción que se lleva el Estado por medio del impuesto. En nuestra analogía, este vendría a ser el pedazo que obtiene del pastel, a veces más grande, a veces más pequeño. La tarifa se puede expresar por medio de un porcentaje o de un número específico. El beneficio fiscal que vamos a ver el día de hoy afecta tanto el objeto imponible como la base imponible del impuesto a la renta que las compañías deben pagar, y por ende tendrá incidencia en cuánto logre recaudar el Estado. Según la normativa tributaria ecuatoriana, la capitalización de utilidades no es objeto del impuesto a la renta. Por ende, lo único que tiene que hacer una compañía es capitalizar toda su utilidad. Ok, ¿qué es una capitalización de utilidades? Creo que hay que comenzar por ahí. Si yo tomo los ingresos y le resto los egresos de una compañía, obtengo la utilidad, que no es más que la ganancia generada en un año. Sé que no es técnicamente tan acertado, pero mantengámoslo simple. Frente a la utilidad, las empresas pueden hacer 3 cosas. En primer lugar, podrían, al igual que en todo en el derecho, no hacer nada. La utilidad quedaría registrada en una cuenta llamada utilidad y ni la compañía ni los accionistas podrían hacer nada con ese dinero. En segundo lugar, lo que pueden hacer es repartir la utilidad, es decir, coger ese dinero y dárselo a los socios o accionistas. Por último, lo que pueden hacer es capitalizar la utilidad, que no es más que reinvertir el dinero generado dentro de la propia empresa. Esta reinversión se dará por medio de un aumento de capital, que no es más que incrementar el número de acciones o participaciones de una compañía. Por eso se llama capitalización, porque deriva de un aumento de capital. En principio, todo el dinero que genere una compañía está sujeto al impuesto a la renta. Ahora bien, si la compañía decide reinvertir en sí misma todo ese dinero que en un principio sí estaba sujeto al impuesto a la renta, ya no lo está, porque la capitalización de utilidades no es objeto de impuesto a la renta. Y por ende, si se llega a capitalizar la totalidad de la utilidad, esta estaría excluida del cálculo del impuesto y podría devenir en un escenario en el cual se llegue a pagar $0. Este beneficio fiscal es realmente maravilloso, en especial porque no tiene ningún tipo de límite al respecto. No importa qué tan grande o pequeña sea tu compañía, qué régimen se le aplique o cuál sea su giro del negocio. Toda empresa puede capitalizar su utilidad y toda capitalización de utilidad estaría excluida del cálculo del impuesto a la renta. Además, en muchos casos, la utilidad de una empresa es el reflejo fiel de la base imponible del impuesto a la renta de la compañía.
Si yo capitalizo toda la utilidad de la empresa, esto devendría en un escenario en el cual la base imponible sería equivalente a $0 y por ende el cálculo final del impuesto también sería $0. Este beneficio fiscal en verdad es una maravilla. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y darnos like. Ahora, antes de emocionarnos demasiado, hay que hacer ciertas puntualizaciones. Lo primero es que, dependiendo de cómo funcione tu empresa, pueda que aún tengas que pagar una ínfima parte de impuesto a la renta. Por ende, siempre pregunta a tu abogado o contador de confianza. Este video solo tiene efectos informativos, mas no es una asesoría legal. En segundo lugar, esto no significa no pagar nada de impuestos, sino retrasar lo inevitable. Ninguna compañía va a capitalizar toda su utilidad en toda su existencia, sino que en algún momento los socios querrán su dinero. En el momento en el que se reparte el dinero a los socios es que el fisco va a cobrar el impuesto a la renta, posiblemente mucho más que en el presente porque tendrá una empresa mucho más grande y fuerte económicamente debido al ahorro y la inversión. Por último, ¿es correcto utilizar este beneficio fiscal? Y la respuesta es un claro sí, en especial por los efectos que tiene para ti, la sociedad y el Estado. Todo beneficio fiscal tiene una lógica por detrás, y en el caso que nos atañe es promover el ahorro y la inversión, que es la base de una buena economía. Por medio de este ahorro o inversión, tú estás logrando que la economía de tu país sea más sólida, estable y segura, lo cual tiene repercusiones positivas en el resto de personas. Así que ya sabes, si tienes una empresa en Ecuador y quieres ser un buen ciudadano y ayudar a la recaudación fiscal de tu país, capitaliza las utilidades y no pagues impuestos el día de hoy, o a lo mucho paga una pequeña porción. Este tema no es tan simple como lo he presentado, pero como dije al inicio, este video tenía el objeto de llamar tu atención de lo beneficioso que puede ser conocer las reglas que rigen el derecho, y de esa manera generarte curiosidad, de tal forma que tú, dentro de tu país, no importando cuál sea, encuentres los beneficios fiscales que te pueden ayudar a ti en tu economía. La forma de beneficiarte comienza buscando las reglas que te pueden ayudar. Créeme que te puede sorprender las cosas que puedes encontrar. Sin más que decir, les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos en el siguiente video.